Aterosclerosis. Según la norma oficial mexicana 037, aterosclerosis es la variedad de arteriosclerosis en la que existe infiltración de la íntima con macrófagos cargados de grasa, proliferación de células musculares con fibrosis y reducción de la luz del vaso sanguíneo. Y dando definición a la variedad de arteriosclerosis, la arteriosclerosis es una enfermedad en la que se producen placas dentro de las arterias. Bien, con estas mismas definiciones de la NOM 037 podemos definir qué es LDL y HDL. LDL son las lipoproteínas de baja densidad, que estas transportan el colesterol al endotelio arterial, que con el tiempo se ha descubierto que llega a obstruir el flujo sanguíneo. Las HDL son las lipoproteínas de alta densidad, participan en el transporte inverso del colesterol, es decir, de los tejidos hacia el hígado, para su excreción o reciclaje. Etiología. La etiología se basa en estudios epidemiológicos en los últimos 50 años, que han revelado numerosos factores de riesgo para la arteriosclerosis. Estos pueden agruparse en dos formas: un componente genético y un componente ambiental. En los componentes genéticos tenemos los niveles elevados de LDL, que, como lo dije, todo ha llevado un estudio en lo que ha demostrado los beneficios que se tiene a reducir la LDL. Los niveles reducidos de HDL también se asocian a numerosos estudios que propician a la enfermedad asociada a la aterosclerosis. Dicho esto, cabe recalcar que se hicieron estudios en modelos animales. También se pueden ver factores como niveles elevados de lipoproteína A, presión sanguínea elevada, niveles elevados de homocisteína, historia familiar, diabetes, obesidad, niveles elevados de factores hemostáticos, depresión y otros hallazgos de comportamiento. Ahora los factores medioambientales, que el principal es la dieta alta en grasas, que los estudios sugirieron que este es el factor más significativo. Otro factor es el fumar, ya que el tabaquismo promueve la producción de especies reactivas de oxígeno, debido a que los compuestos como los hidrocarbonos aromáticos policíclicos y la nicotina reducen la producción y disponibilidad del óxido nítrico, y por lo tanto da una disfunción endotelial. Otro factor son los niveles bajos de antioxidantes, la falta de ejercicio, que esta se ve asociada a las enfermedades coronarias. Y también se ha descrito de agentes infecciosos, como la clamidia neumonía. La aterosclerosis es una enfermedad progresiva caracterizada por la acumulación de lípidos y elementos fibrosos en las arterias grandes, principalmente. La anatomía de una arteria normal la podemos ver en esta imagen, que arriba se encuentra el flujo sanguíneo y ahí se logra ver las tres capas más importantes de la arteria, que es la íntima, la media y la adventicia, en donde la íntima podemos observar que se compone de colágeno, proteoglicanos y una lámina elástica interna. En la media podemos ver que se encuentran las células musculares lisas. Bien, las lesiones tempranas de aterosclerosis consisten en acumulaciones subendoteliales en las que los monocitos van fagocitando LDL oxidada, lo que da a las llamadas células espumosas. Bien, en los humanos estas lesiones generalmente las podemos encontrar en la aorta en lo que va de la primera década de vida, en las arterias coronarias en lo que va de la segunda década, y en la tercera y cuarta las podemos ver en arterias cerebrales. Y esto se debe a la dinámica de flujo sanguíneo, que existen sitios preferidos de formación de lesiones dentro de las arterias. Estas lesiones generalmente tienen una cubierta fibrosa, que fueron dadas por las células musculares lisas y su matriz extracelular, que encierra un núcleo necrótico rico en lípidos. Las placas pueden volverse cada vez más complejas,
con calcificación, ulceración y hemorragia de pequeños vasos que crecen dentro de la lesión. Aunque las lesiones avanzadas pueden crecer lo suficiente como para bloquear el flujo sanguíneo, la complicación clínica más importante es la oclusión aguda, debido a la formación de un trombo o un coágulo sanguíneo. Pero bueno, ¿cómo inicia todo esto? En esta imagen se puede ver como un evento iniciador primario de la aterosclerosis es la acumulación de LDL en la matriz subendotelial. La acumulación es mayor cuando se elevan los niveles de LDL circulante, y tanto el transporte como la retención de LDL aumentan en el sitio preferido de la formación de la lesión. La LDL se difunde pasivamente a través de las uniones de células endoteliales, y su retención en la pared del vaso parece implicar interacciones entre la ApoB, que es constituyente de la LDL, y proteoglicanos de la matriz. La LDL y otras lipoproteínas que contienen ApoB, como la lipoproteína A y los restos, pueden acumularse en la capa íntima, y promover la aterosclerosis. La lipoproteína A, una partícula similar a la DL, pero no contiene un polipéptido adicional denominado apoproteína A, que está unida a una ApoB por un puente de sulfuro. Parece ser particularmente aterogénico, debido a sus efectos adicionales sobre fibrinólisis y crecimiento de las células musculares lisas. Bien, ese inicio que comentamos da como respuesta a una inflamación, y eso a una disfunción endotelial, en la cual esta disfunción se origina a partir de la pérdida de óxido nítrico y la sobreproducción de vasoconstrictores, que desencadenan la regulación afectada de mecanismos proinflamatorios e incrementan la permeabilidad arterial, el crecimiento celular en la pared arterial y el estado hipercoagulante. La aterosclerosis se caracteriza por un reclutamiento de monocitos y linfocitos, pero no de neutrófilos. La DL mínimamente oxidada estimula las células endoteliales suprayacentes que produzcan más moléculas de adhesión, proteínas quimiotácticas como la proteína quimiotáctica de monocitos 1 y factores de crecimiento como el factor estimulante de colonias de macrófagos, lo que resulta en el reclutamiento de monocitos en lo que va de la pared del vaso. La DL oxidada tiene otros efectos como la inhibición de la producción de óxido nítrico, lo que da para una disfunción endotelial. Este óxido nítrico es un medidor importante en la vasodilatación y la expresión de moléculas de adhesión de leucocitos endoteliales. Entre las moléculas de adhesión celular endotelial que probablemente sean importantes en el reclutamiento de leucocitos se encuentra la ICAM1, la P-selectina, E-selectina y BCAM1. Las moléculas de adhesión importantes en los monocitos incluyen la integrina beta-2, BLA4 y PKM1. Una vez pasado el proceso de inflamación, aquí ocurre la etapa en la formación de células de espuma. La LDL debe modificarse altamente oxidada antes de que los macrófagos puedan absorberlo lo suficientemente rápido como para formar las células espumosas. La LDL agregada oxidada se forma como resultado de la acción de especies reactivas de oxígeno, como lo dije que el tabaquismo puede ser afectado. Y también se puede ver afectada por enzimas de esfingominasa, fosfolipasa secretora 2, otras lipasas y mieloperoxidasa. La LDL agregada oxidada es reconocida por receptores captadores de macrófagos, como son esos receptores la SRA, CD36 y CD68. La expresión del receptor de barrido está mediada por citocinas, como el factor de necrosis tumoral y el interferón gamma. Las células de espuma secretan ApoE, que pueden facilitar la eliminación de exceso de colesterol celular.
La muerte de células espumosas deja una creciente masa de lípidos extracelulares y otros restos celulares. Después de pasar la etapa de la formación de células espumosas, aquí es donde empieza la formación de las placas fibrosas, en donde varios factores de riesgo, incluidos los niveles elevados de homocisteína y angiotensina, estimulan la migración o proliferación de células musculares lisas. Los estrógenos ejercen efectos beneficiosos sobre los niveles de lipoproteínas en plasma y también estimulan la producción de óxido nítrico y prostaciclina, que estos son por ayuda de las células endoteliales. La interacción del ligando CD40 estimula los linfocitos T y los macrófagos para expresar citocinas como interferón gamma, que puede influir en la inflamación, el crecimiento de las células musculares lisas y la acumulación de la matriz. Estas células musculares íntimas secretan en la matriz extracelular y dan lugar a lo que conocemos como la capa fibrosa. En lesiones avanzadas pueden ocurrir episodios trombóticos, como lo describió Virchow en su tríada de factores que predisponen a episodios trombóticos. En primer lugar, tenía que las anomalías de la pared vascular, como alteraciones endoteliales, en este caso una disfunción endotelial, favorece la agregabilidad plaquetaria, siendo así una causa frecuente de la aterosclerosis. Las placas vulnerables con capas fibrosas delgadas resultan de la degradación de la matriz por varias proteínas tales como las colagenasas, estrombolicina y catexinas. Entre los diversos factores que pueden desestabilizar las placas y promover la trombosis se encuentra la infección. Es probable que la trombogenicidad del núcleo de la lesión dependa de la presencia del factor tisular, una proteína clave en el inicio de la cascada de coagulación. La producción del factor tisular por células endoteliales y macrófagos se ve reforzada por la LDL oxidada, infección o ligadura CD40 de célula endotelial a CD40L en células inflamatorias. La expresión de otras moléculas que median la trombosis, como el activador de plasminógeno, también puede ser importante. Bien, ahora que ya terminamos con todos los procesos que lleva esta aterosclerosis, ahora podemos ver lo que son los síntomas. Por lo regular, esta aterosclerosis lleva muchos años. Entonces, en una aterosclerosis leve no hay ningún síntoma. Pero cuando ya empieza a progresar, pueden persistir síntomas como si tienes aterosclerosis en arterias del corazón, se puede sentir algún síntoma como dolor en el pecho o alguna presión, así como angina de pecho. Si tienes aterosclerosis en las arterias que conducen al cerebro, pues puedes presentar síntomas como entumecimiento o debilidad repentina de los brazos o piernas, dificultad para hablar o balbuceo, pérdida temporal de la visión. Estos indican un accidente isquémico transitorio que, si no se trata, puede evolucionar a un accidente cerebrovascular. Si la aterosclerosis está en arterias de brazos y piernas, puede presentarse una enfermedad arterial periférica, como dolor en las piernas cuando caminas. Si tienes aterosclerosis en arterias que conducen a los riñones, pues se presenta alguna presión arterial alta o alguna insuficiencia renal. Antes de pasar a las pruebas de laboratorio, es importante recalcar algunas cosas. Por ejemplo, el colesterol total, solamente teniendo ese valor, no tiene correlación con el desarrollo de enfermedades cardiovasculares, por lo que un perfil de lípidos, más allá de analizar la concentración de colesterol, pues no nos sirve de mucho. Nos interesa analizar otras cosas, como pueden ser triglicéridos, HDL, LDL. Sin embargo, ni siquiera la concentración de colesterol malo, LDL, nos brinda información acerca del factor de riesgo cardiovascular. Entonces, con base a algunas estadísticas, vemos que el 70% de los infartos ocurren en personas con colesterol normal,
o incluso puede que uno otro bajo, lo que demuestra una nula relación en ambas cosas que tienen. De forma muy resumida, podemos decir que la LDL, que son las que llevan el colesterol desde el hígado a diferentes órganos del cuerpo para producir diferentes hormonas, entre otras moléculas, por lo que el colesterol LDL tiene una función vital, que puede ser entonces un patrón bueno, a lo que muchos consideran que las LDL son malas, y pues no es de todo cierto. No obstante, la función benéfica de las LDL se pierde al paso de su propio metabolismo, gracias a acción de una lipasa, la cual reduce el tamaño y la composición lipídica de las LDL. Además, la resistencia a insulina, la hipertrigliceridemia, contribuyen al incremento de las LDL cortas y densas, que son ricas en triglicéridos y las cuales son propensas a oxidarse, que eso sí es un patrón malo. Ese es LDL oxidadas hacen todo el proceso que comentamos anteriormente. Este patrón, en, conclu en conclusión, la concentración de colesterol LDL no es malo, es decir, un nivel elevado de LDL no da ninguna información clínica, pues no sabemos si esa persona tiene un patrón bueno con la DLL o un patrón malo, que son las LDL oxidadas. En el 2008, algunas guías internacionales como la ADA, el Colegio Americano de Cardiología y el Colegio Americano de Endocrinología postularon la caracterización del número y del tamaño de las partículas de LDL. Son un mejor predictor de riesgo cardiovascular que a medida clásica de la concentración de LDL. Sin embargo, pues todavía en ningún laboratorio se ha descrito cómo hacer este análisis. Entonces, con base a ello, podemos decir que en pruebas de DLE, pues sí serviría, pero no tan específicamente, ya que se necesitan otros datos clínicos. Bien, otro diagnóstico podría ser, aparte de los laboratorios que podríamos entrar nosotros, en lo que es en el perfil de lípidos, pues el estándar de oro es el cateterismo. Otros marcadores bioquímicos como la enfermedad, como la proteína C reactiva y algunos procedimientos no invasivos como la ecografía extravascular, como puede ser la ecografía Doppler, que en este caso se ve en la parte de la imagen izquierda, o una tomografía computarizada ultra rápida. Y estos deberían ser útiles, pero como todo, tienen sus limitaciones y necesitan de un buen expediente médico para valorar al paciente.